El engendro maldito, por Ambrose Bierce. 1. No siempre se come lo que está sobre la mesa. A la luz de una vela de cebo colocada en un extremo de una rústica mesa, un hombre leía algo escrito en un libro. Era un viejo libro de cuentas muy usado y, al parecer, su escritura no era demasiado legible porque a veces el hombre acercaba el libro a la vela para ver mejor. En esos momentos la mitad de la habitación quedaba en sombra y solo era posible entrever unos rostros borrosos, los de los 8 hombres que estaban con el lector. 7 de ellos se hallaban sentados, inmóviles y en silencio, junto a las paredes de troncos rugosos y, dada la pequeñez del cuarto, a corta distancia de la mesa. De haber extendido un brazo, cualquiera de ellos habría rozado al 8º hombre que, tendido boca arriba sobre la mesa, con los brazos pegados a los costados, estaba parcialmente cubierto con una sábana. Era un muerto. El hombre del libro leía en voz baja. Salvo el cadáver, todos parecían esperar que algo ocurriera. Una serie de extraños ruidos de desolación nocturna penetraba por la abertura que hacía de ventana. El largo aullido innombrable de un coyote lejano, la incesante vibración de los insectos en los árboles, los gritos extraños de las aves nocturnas, tan diferentes del canto de los pájaros durante el día, el zumbido de los grandes escarabajos que vuelan desordenadamente, y todo ese coro indescifrable de leves sonidos que, cuando de golpe se interrumpen, creemos haber escuchado solo a medias, con la sospecha de haber sido indiscretos. Pero nada de esto era advertido en aquella reunión. Sus miembros, según se apreciaba en sus rostros hoscos con aquella débil luz, no parecían muy partidarios de fijar la atención en cosas superfluas. Sin duda alguna eran hombres de los contornos, granjeros y leñadores. El que leía era un poco diferente. Tenía algo de hombre de mundo, sagaz, aunque su indumentaria revelaba una cierta relación con los demás. Su ropa apenas habría resultado aceptable en San Francisco. Su calzado no era el típico de la ciudad, y el sombrero que había en el suelo a su lado, era el único que no lo llevaba puesto, no podía ser considerado un adorno personal sin perder todo su sentido. Tenía un semblante agradable, aunque mostraba una cierta severidad aceptada y cuidada en función de su cargo. Era el juez, y como tal, se hallaba en posesión del libro que había sido encontrado entre los efectos personales del muerto, en la misma cabaña en la que se desarrollaba la investigación. Cuando terminó su lectura, se lo guardó en el bolsillo interior de la chaqueta. En ese instante la puerta se abrió y entró un joven. Se apreciaba claramente que no había nacido ni se había educado en la montaña. Iba vestido como la gente de la ciudad. Su ropa, sin embargo, estaba llena de polvo, ya que había galopado mucho para asistir a aquella reunión. Solamente el juez le hizo un breve saludo. «Lo esperábamos», dijo. «Es necesario acabar con este asunto esta misma noche». «Lamento haberlos hecho esperar», dijo el joven, sonriendo. «Me marché, no para eludir su citación, sino para enviar a mi periódico un relato de los hechos como el que supongo quiere usted oír de mí». El juez sonrió. «Ese relato tal vez difiera del que va a hacernos aquí bajo juramento». «Como usted guste», replicó el joven enrojeciendo con vehemencia. «Aquí tengo una copia de la información que envié a mi periódico. No se trata de una crónica, que resultaría increíble, sino de una especie de cuento. Quisiera que formara parte de mi testimonio». «Pero usted dice que es increíble». «Eso no es asunto suyo, señor juez, si yo juro que es cierto». El juez permaneció en silencio durante un rato, con la cabeza inclinada. El resto de los asistentes charlaba en voz baja sin apartar la mirada del rostro del cadáver. Al cabo de unos instantes el juez alzó la vista y dijo: «Continuemos con la investigación». Los hombres se quitaron los sombreros y el joven prestó juramento. «¿Cuál es su nombre?», le preguntó el juez. «William Harker». «¿Edad?». «27 años». «¿Conocía usted al difunto Hugh Morgan?». «Sí». «¿Estaba usted con él cuando murió?». «Sí, muy cerca». «¿Y cómo se explica su presencia, quiero decir?». «Había venido a visitarlo para ir a cazar y a pescar. Además, también quería estudiar su tipo de vida, tan extraña y solitaria. Parecía un buen modelo para un personaje de novela. A veces escribo cuentos». «Y yo a veces los leo». «Ah, gracias». «Cuentos en general, no me refería solo a los suyos». Algunos de los presentes se echaron a reír. En un ambiente sombrío el humor se aprecia mejor. Los soldados ríen con facilidad en los intervalos de la batalla, y un chiste en la capilla mortuoria, sorprendentemente, suele hacernos reír. «Cuéntenos las circunstancias de la muerte de este hombre», dijo el juez.
Puede utilizar todas las notas o apuntes que desee. El joven comprendió. Sacó un manuscrito del bolsillo de su chaqueta y, tras acercarlo a la vela, pasó las páginas hasta encontrar el pasaje que buscaba. Entonces empezó a leer. 2. Lo que puede ocurrir en un campo de avena silvestre. Apenas había amanecido cuando abandonamos la casa. Íbamos en busca de codornices, cada uno con su escopeta, y nos acompañaba un perro. Morgan dijo que la mejor zona estaba detrás de un cerro, que señaló, y que cruzamos por un sendero rodeado de arbustos. Al otro lado del terreno era bastante llano y espesamente cubierto de avena silvestre. Cuando salimos de la maleza, Morgan iba unas cuantas yardas por delante de mí. De repente oímos, muy cerca, a nuestra derecha y también enfrente, el ruido de un animal que se revolvía con violencia entre unas matas. «Es un ciervo», dije. «Ojalá hubiéramos traído un rifle». Morgan, que se había parado a examinar los arbustos, no dijo nada, pero había cargado los 2 cañones de su escopeta y se disponía a disparar. Parecía algo excitado y esto me sorprendió, pues era célebre por su sangre fría, incluso en momentos de súbito e inminente peligro. «Venga», dije, «no esperarás acabar con un ciervo a base de perdigones, ¿verdad?». No contestó, pero cuando se volvió hacia mí vi su rostro y quedé impresionado por su expresión tensa. Comprendí entonces que algo serio ocurría y lo primero que pensé fue que nos habíamos topado con un oso. Colgué mi escopeta y avancé hasta donde estaba Morgan. Los arbustos ya no se movían y el ruido había cesado, pero mi amigo observaba el lugar con la misma atención. «¿Pero qué pasa? ¿Qué diablos es?», le pregunté. «¡Ese maldito engendro!», contestó sin volverse. Su voz sonaba ronca y extraña. Estaba temblando. Iba a decir algo cuando vi que la avena que había en torno al lugar se movía de un modo inexplicable. No sé cómo describirlo. Era como si, empujada por una ráfaga de viento, no solo se cimbreara, sino que se tronchaba y no volvía a enderezarse. Y aquel movimiento se acercaba lentamente hacia nosotros. Aunque no recuerdo haber pasado miedo, nada antes me había afectado de un modo tan extraño como aquel fenómeno insólito e inenarrable. Recuerdo, y lo saco a colación porque me vino entonces a la memoria, que una vez, al mirar distraídamente por una ventana, confundí un cercano arbolito con otro de un grupo de árboles, mucho más grandes, que estaban más lejos. Parecía del mismo tamaño que estos, pero al estar más clara y marcadamente definido en sus detalles, no armonizaba con el resto. Fue un simple error de perspectiva, pero me sobresaltó y llegó incluso a aterrorizarme. Confiamos tanto en el buen funcionamiento de las leyes naturales que su suspensión aparente nos parece una amenaza para nuestra seguridad, un aviso de alguna calamidad inconcebible. Del mismo modo, aquel movimiento de la maleza, al parecer sin causa, y su aproximación lenta e inexorable resultaban inquietantes. Mi compañero estaba realmente asustado. Apenas pude dar crédito a mis ojos cuando le vi arrimarse la escopeta al hombro y vaciar los 2 cañones contra el cereal en movimiento. Antes de que el humo de la descarga hubiera desaparecido, oí un feroz grito, un alarido como el de una bestia salvaje, y vi que Morgan tiraba su escopeta y, a todo correr, desaparecía de aquel lugar. En ese mismo instante fui arrojado al suelo por el impacto de algo que el humo ocultaba, una sustancia blanda y pesada que me embistió con gran fuerza. Cuando me puse de pie y recuperé mi escopeta, que me había sido arrebatada de las manos, oí a Morgan gritar como si agonizara. A sus gritos se unían aullidos feroces, como cuando 2 perros luchan entre sí. Completamente aterrorizado, me incorporé con gran dificultad y dirigí la vista hacia el lugar por el que mi amigo había desaparecido. ¡Ay, que Dios me libre de otro espectáculo como aquel! Morgan estaba a unas 30 yardas, tenía una rodilla en la tierra, la cabeza, con su largo cabello revuelto, descoyuntada espantosamente hacia atrás, y era presa de unas convulsiones que zarandeaban todo su cuerpo. Su brazo derecho estaba levantado y, por lo que pude ver, había perdido la mano. Al menos yo no la veía. El otro brazo había desaparecido. A veces, tal como ahora recuerdo aquella escena extraordinaria, no podía distinguir más que una parte de su cuerpo. Era como si hubiera sido parcialmente borrado. Ya sé, es extraño, pero no sé cómo expresarlo de otra forma. Y al cambiar de posición volviera a apreciarse de nuevo en su totalidad. Debió ocurrir todo en unos pocos segundos, durante los cuales Morgan adoptó todas las posturas posibles del obstinado luchador que es derrotado por un peso y una fuerza superiores. Yo solo lo veía a él, y no siempre con claridad.
Durante el incidente soltaba gritos y profería maldiciones acompañadas de unos rugidos furiosos como nunca antes había oído salir de la garganta de un hombre o una bestia. Permanecí en pie por un momento sin saber qué hacer, hasta que decidí tirar la escopeta y correr en ayuda de mi amigo. Creí que estaba sufriendo un ataque o una especie de colapso. Antes de llegar a su lado, lo vi caer y quedar inerte. Los ruidos habían cesado, pero volví a ver, con un sentimiento de terror como jamás lo había experimentado, el misterioso movimiento de la avena que se extendía desde la zona pisoteada en torno al cuerpo de Morgan hacia los límites del bosque. Solo cuando hubo alcanzado los primeros árboles, aparté la vista de aquel insólito fenómeno y miré a mi compañero. Estaba muerto. 3. Un hombre, aunque esté desnudo, puede estar hecho jirones. El juez se levantó y se acercó al muerto. Tiró de un extremo de la sábana y dejó el cuerpo al descubierto. Estaba desnudo y, a la luz de la vela, mostraba un color amarillento. Presentaba unos grandes hematomas de un color azul oscuro, causados sin duda alguna por las contusiones, y parecía que lo habían golpeado en el pecho y los costados con un garrote. Había unas horribles heridas y tenía la piel desgarrada, hecha jirones. El juez llegó hasta el extremo de la mesa y desató el nudo que sujetaba un pañuelo de seda por debajo de la barbilla hasta la parte superior de la cabeza. Al retirarlo, vieron lo que tenía en la garganta. Los miembros del jurado que se habían levantado para ver mejor lamentaron su curiosidad y volvieron la cabeza. El joven Harker fue hacia la ventana abierta y se inclinó sobre el alféizar, a punto de vomitar, después de cubrir de nuevo la garganta del muerto. El juez se dirigió a un rincón de la habitación en el que había un montón de prendas. Empezó a tomar una por una y a examinarlas mientras las sostenía en alto. Estaban destrozadas y rígidas por la sangre seca. El resto de los presentes prefirió no hacer un examen más exhaustivo. A decir verdad, ya habían visto este tipo de cosas antes. Lo único que les resultaba nuevo era el testimonio de Harker. «Señores», dijo el juez, «estas son todas las pruebas que tenemos. Ya saben su cometido. Si no tienen nada que preguntar, pueden salir a deliberar». El presidente del jurado, un hombre de unos 60 años, alto, con barba y toscamente vestido, se levantó y dijo: «Quisiera hacer una pregunta, señor. ¿De qué manicomio se ha escapado este último testigo?» «Señor Harker», dijo el juez con tono grave y tranquilo, «¿de qué manicomio se ha escapado usted?» Harker enrojeció de nuevo pero no contestó, y los 7 individuos se levantaron y abandonaron solemnemente la cabaña uno tras otro. «Si ha terminado ya de insultarme, señor», dijo Harker tan pronto como se quedó a solas con el juez. «Supongo que puedo marcharme, ¿no es así?» En efecto, Harker avanzó hacia la puerta y se detuvo con la mano en el picaporte. Su sentido profesional era más fuerte que su amor propio. Se volvió y dijo: «Ese libro que tiene ahí es el diario de Morgan, ¿verdad? Debe ser muy interesante porque mientras prestaba mi testimonio no dejaba de leerlo. ¿Puedo verlo? Al público le gustaría...» «Este libro tiene poco que añadir a nuestro asunto», contestó el juez mientras se lo guardaba. «Todas las anotaciones son anteriores a la muerte de su autor». Al salir Harker, el jurado volvió a entrar y permaneció en pie en torno a la mesa en la que el cadáver, cubierto de nuevo, se perfilaba claramente bajo la sábana. El presidente se sentó cerca de la vela, sacó del bolsillo lápiz y papel y redactó laboriosamente el siguiente veredicto, que fue firmado, con más o menos esfuerzo, por el resto. Nosotros, el jurado, consideramos que el difunto encontró la muerte al ser atacado por un puma, aunque alguno cree que sufrió un colapso. 4. Una explicación desde la tumba. En el diario del difunto Hugh Morgan hay ciertos apuntes interesantes que pueden tener valor científico. En la investigación que se desarrolló junto a su cuerpo, el libro no fue citado como prueba porque el juez consideró que podría haber confundido a los miembros del jurado. La fecha del primero de los apuntes mencionados no puede apreciarse con claridad por estar rota la parte superior de la hoja correspondiente. El resto expone lo siguiente. Corrió describiendo un semicírculo, con la cabeza vuelta hacia el centro, y de pronto se detenía y ladraba furiosamente. Al final echó a correr hacia el bosque a gran velocidad. En un principio pensé que se había vuelto loco, pero al volver a casa no encontré otro cambio en su conducta que no fuera el lógico del miedo al castigo. ¿Puede un perro ver con la nariz? ¿Es que los olores impresionan algún centro cerebral con imágenes de las cosas que los producen? 2 de septiembre. Anoche, mientras miraba las estrellas en lo alto del cerco que hay al este de la casa, vi cómo desaparecían sucesivamente, de izquierda a derecha.
se apagaban una a una por un instante, y en ocasiones unas pocas a la vez, pero todas las que estaban 1 grado o 2 por encima del cerco se eclipsaban totalmente. Fue como si algo se interpusiera entre ellas y yo, pero no conseguí verlo, pues las estrellas no emitían suficiente luz para delimitar su contorno. Uf, esto no me gusta nada. Faltan 3 hojas con los apuntes correspondientes a varias semanas. 27 de septiembre. Ha estado por aquí de nuevo. Todos los días encuentro pruebas de su presencia. Me he pasado la noche otra vez vigilando en el mismo puesto, con la escopeta cargada. Por la mañana sus huellas, aún frescas, estaban allí, como siempre. Podría jurar que no me quedé dormido ni un momento. En realidad apenas duermo. Es terrible, insoportable. Si todas estas asombrosas experiencias son reales, me voy a volver loco. Y si son pura imaginación, es que ya lo estoy. 3 de octubre. No me iré, no me echará de aquí. Esta es mi casa y mi tierra, y Dios aborrece a los cobardes. 5 de octubre. No puedo soportarlo más. He invitado a Harker a pasar unas semanas. Él tiene la cabeza en su sitio. Por su actitud podré juzgar si me cree loco. 7 de octubre. Ya encontré la solución al misterio. Anoche la descubrí de repente, como por revelación. ¡Qué simple! ¡Qué horriblemente simple! Hay sonidos que no podemos oír. A ambos extremos de la escala hay notas que no hacen vibrar ese instrumento imperfecto que es el oído humano. Son muy agudas o muy graves. He visto como una bandada de mirlos ocupan la copa de un árbol, de varios árboles, y cantan todos a la vez. De repente, y al mismo tiempo, todos se lanzan al aire y emprenden el vuelo. ¿Cómo pueden hacerlo si no se ven unos a otros? Es imposible que vean el movimiento de un jefe. Deben de tener una señal de aviso o una orden, de un tono superior al estrépito de sus trinos, que es inaudible para mí. He observado también el mismo vuelo simultáneo cuando todos estaban en silencio, sino también entre otras aves como las perdices, cuando están muy distanciadas entre los matorrales, incluso en pendientes opuestas de una colina. Los marineros saben que un grupo de ballenas que se calienta al sol o juguetea sobre la superficie del océano, separadas por millas de distancia, se zambullen al mismo tiempo y desaparecen en un momento. La señal es emitida en un tono demasiado grave para el oído del marinero que está en el palo mayor o el de sus compañeros en cubierta, que sienten la vibración en el barco como las piedras de una catedral se conmueven con el bajo del órgano. Y lo que pasa con los sonidos ocurre también con los colores. A cada extremo del espectro luminoso el químico detecta la presencia de los llamados rayos actínicos. Representan colores integrales en la composición de la luz, que somos incapaces de reconocer. El ojo humano también es un instrumento imperfecto, y su alcance llega solo a unas pocas octavas de la verdadera escala cromática. No estoy loco. Lo que ocurre es que hay colores que no podemos ver. ¡Y Dios me ampare! ¡El engendro maldito es uno de esos colores! Al otro lado de la pared, por Ambrose Bierce. Hace muchos años, cuando iba de Hong Kong a Nueva York, pasé una semana en San Francisco. Hacía mucho tiempo que no había estado en esa ciudad, y durante todo aquel periodo mis negocios en Oriente habían prosperado más de lo que esperaba. Como era rico, podía permitirme volver a mi país para restablecer la amistad con los compañeros de juventud que aún vivían y me recordaban con afecto. El más importante para mí era Mohun Dampier, un antiguo amigo del colegio con quien había mantenido correspondencia irregular hasta que dejamos de escribirnos, cosa muy normal en hombres. Es fácil darse cuenta que la escasa disposición a redactar una sencilla carta en tono social está en razón del cuadrado de la distancia entre el destinatario y el remitente. Se trata, simple y llanamente, de una ley. Recordaba a Dampier como un compañero, fuerte y bien parecido, con gustos semejantes a los míos, que odiaba trabajar y mostraba una señalada indiferencia hacia las muchas cuestiones que suelen preocupar a la gente. Entre ellas la riqueza, de la que, sin embargo, disponía por herencia una cantidad suficiente como para no echar en falta nada. En su familia, una de las más aristócratas y conocidas del país, se consideraba un orgullo que ninguno de sus miembros se hubiera dedicado al comercio o a la política, o hubiera recibido distinción alguna. Mohun era un poco sentimental y su carácter supersticioso le hacía inclinarse al estudio de temas relacionados con el ocultismo. Afortunadamente gozaba de una buena salud mental que le protegía contra creencias extravagantes y peligrosas. Sus incursiones en el campo de lo sobrenatural se mantenían dentro de la región conocida y considerada como certeza. La noche que le visité había tormenta.
El invierno californiano estaba en su apogeo. Una lluvia incesante regaba las calles desiertas y, al ser empujada por irregulares ráfagas de viento, se precipitaba contra las casas con una fuerza increíble. El cochero encontró el lugar, una zona residencial escasamente poblada cerca de la playa, con dificultad. La casa, bastante fea, se elevaba en el centro de un terreno en el que, según pude distinguir en la oscuridad, no había ni flores ni hierba. 3 o 4 árboles, que se combaban y crujían a causa del temporal, parecían intentar huir de su tétrico entorno en busca de mejor fortuna, lejos, en el mar. La vivienda era una estructura de 2 pisos, hecha de ladrillo, que tenía una torre en una esquina, un piso más arriba. Era la única zona iluminada. La apariencia del lugar me produjo cierto estremecimiento, sensación que se vio aumentada por el chorro de agua que se sentía caer por la espalda mientras corría a buscar refugio en el portal. Dampier, en respuesta a mi misiva informándole de mi deseo de visitarle, había contestado: «No llames, abre la puerta y sube». Así lo hice. La escalera estaba pobremente iluminada por una luz de gas que había al final del segundo tramo. Conseguí llegar al descansillo sin destrozar nada y atravesé una puerta que daba a la iluminada estancia cuadrada de la torre. Dampier, en bata y zapatillas, se acercó, tal y como yo esperaba, a saludarme, y aunque en un principio pensé que podría haberme recibido más adecuadamente en el vestíbulo, después de verle, la idea de su posible inhospitalidad desapareció. No parecía él mismo. A pesar de ser de mediana edad, tenía canas y andaba bastante encorvado. Le encontré muy delgado, sus facciones eran angulosas y su piel, arrugada y pálida como la muerte, no tenía un solo toque de color. Sus ojos, excepcionalmente grandes, centelleaban de un modo misterioso. Me invitó a sentarme y, tras ofrecerme un cigarro, manifestó con sinceridad obvia y solemne que estaba encantado de verme. Después tuvimos una conversación trivial durante la cual me sentí dominado por una profunda tristeza al ver el gran cambio que había sufrido. Debió captar mis sentidos porque inmediatamente dijo, con una gran sonrisa: «Te he desilusionado, non sum qualis eram». Aunque no sabía qué decir, al final señalé: «No, ¿qué va? Bueno, no sé, tu latín sigue igual que siempre». Sonrió de nuevo. «No», dijo, «al ser una lengua muerta, esta particularidad va aumentando. Pero, por favor, ten paciencia y espera. Existe un lenguaje mejor en el lugar al que me dirijo. ¿Tendrías algún inconveniente en recibir un mensaje en dicha lengua?». Mientras hablaba, su sonrisa iba desapareciendo y, cuando terminó, me miró a los ojos con una serenidad que me produjo angustia. Sin embargo, no estaba dispuesto a dejarme llevar por su actitud ni a permitirle que descubriera lo profundamente afectado que me encontraba por su presagio de muerte. «Supongo que pasará mucho tiempo antes de que el lenguaje humano deje de sernos útil», observé. «Y para entonces su necesidad y utilidad habrán desaparecido». Mi amigo no dijo nada y, como la conversación había tomado un giro desalentador y no sabía qué decir para darle un tono más agradable, también yo permanecí en silencio. De repente, en un momento en el que la tormenta amainó y el silencio mortal contrastaba de un modo sobrecogedor con el estruendo anterior, oí un suave golpeteo que provenía del muro que tenía a mis espaldas. El sonido parecía haber sido producido por una mano, pero no como cuando se llama a una puerta para poder entrar, sino más bien como una señal acordada, como una prueba de la presencia de alguien en una habitación contigua. Creo que la mayoría de nosotros ha tenido más experiencias de este tipo de comunicación de las que nos gustaría contar. Miré a Dampier. Si había algo divertido en mi mirada, no debió captarlo. Parecía haberme olvidado y observaba esa pared con una expresión que no soy capaz de definir, aunque la recuerdo como si la estuviera viendo. La situación era desconcertante. Me levanté con intención de marcharme. Entonces reaccionó. «Por favor, vuelve a sentarte», dijo. «No ocurre nada, no hay nadie ahí». El golpeteo se repitió con la misma insistencia, lenta y suave que la primera vez. «Lo siento», dije. «Ya es tarde. ¿Quieres que vuelva mañana?». Volvió a sonreír, esta vez un poco mecánicamente. «Es muy gentil de tu parte, pero completamente innecesario. Te aseguro que esta es la única habitación de la torre y no hay nadie allí. Al menos...». Dejó la frase sin terminar. Se levantó y abrió una ventana, única abertura que había en la pared de la que provenía el ruido. «Mira». Sin saber qué otra cosa podía hacer, le seguí hasta la ventana y me asomé. La luz de una farola cercana permitía ver claramente, a través de la oscura cortina de agua que volvía a caer a raudales, que no había nadie. Ciertamente no había otra cosa que la pared totalmente desnuda de la torre. Dampier cerró la ventana, señaló mi asiento y volvió a tomar posesión del suyo.
El incidente no resultaba en sí especialmente misterioso. Había una docena de explicaciones posibles, ninguna de las cuales se me ha ocurrido todavía. Sin embargo, me impresionó vivamente el hecho de que mi amigo se esforzara por tranquilizarme, pues ello daba al suceso una cierta importancia y significación. Había demostrado que no había nadie, pero eso precisamente era lo interesante, y no lo había explicado todavía. Su silencio resultaba irritante y ofensivo. «Querido amigo», dije, me temo que con cierta ironía, «no estoy dispuesto a poner en cuestión tu derecho a hospedar a todos los espectros que desees de acuerdo con tus ideas de compañerismo. No es de mi incumbencia. Pero como solo soy un simple hombre de negocios, fundamentalmente terrenales, no tengo necesidad alguna de espectros para sentirme cómodo y tranquilo. Por ello, me marcho a mi hotel, donde los huéspedes aún son de carne y hueso». No fue una alocución muy cortés, lo sé, pero mi amigo no manifestó reacción especial hacia ella. «Te ruego que no te vayas», observó. «Agradezco mucho tu presencia. Admito haber escuchado un par de veces con anterioridad lo que tú acabas de oír esta noche. Ahora sé que no eran ilusiones mías, y esto es verdaderamente importante para mí, más de lo que te imaginas. Enciende un buen cigarro y ármate de paciencia mientras te cuento toda la historia». La lluvia volvía a arreciar, produciendo un rumor monótono que era interrumpido de vez en cuando por el repentino azote de las ramas agitadas por el viento. Era bastante tarde, pero la compasión y la curiosidad me hicieron seguir con atención el monólogo de Dampier, a quien no interrumpí ni una sola vez desde que empezó a hablar. «Hace 10 años», comenzó, «estuve viviendo en un apartamento en la planta baja de una de las casas adosadas que hay en el otro lado de la ciudad, en Rincon Hill. Esa zona había sido una de las mejores en San Francisco, pero había caído en desgracia por parte del carácter primitivo de su arquitectura, no apropiada para el gusto de nuestros ricos ciudadanos, y en parte porque ciertas mejoras públicas la habían afeado. La hilera de casas, en una de las cuales yo habitaba, estaba un poco apartada de la calle. Cada vivienda tenía un diminuto jardín, separado del de los vecinos por unas cercas de hierro y dividido con precisión matemática por un paseo de gravilla bordeado en bojes, que iba desde la verja a la puerta. Una mañana, cuando salía, vi a una chica joven entrar en el jardín de la casa izquierda. Era un caluroso día de junio y llevaba un ligero vestido blanco, un ancho sombrero de paja decorado al estilo de la época, con flores y cintas, colgaba de sus hombros. Mi atención no estuvo mucho tiempo centrada en la exquisita sencillez de sus ropas, pues resultaba imposible mirarla a la cara sin advertir algo sobrenatural. Pero no temas, no voy a deslucir su imagen describiéndola. Era sumamente bella. Toda la hermosura que yo había visto o soñado con anterioridad encontraba su expresión en aquella inigualable imagen viviente, creada por la mano del artista divino. Me impresionó tan profundamente que, sin pensar en lo impropio del acto, descubrí mi cabeza, igual que haría un católico devoto o un protestante de buena familia ante la imagen de la Virgen. A la doncella no parecía disgustarle mi gesto. Me dedicó una mirada con sus gloriosos ojos oscuros que me dejó sin aliento y, sin más, entró en la casa. Permanecí inmóvil por un momento, con el sombrero en la mano, consciente de mi rudeza y tan dominado por la emoción que la visión de aquella belleza incomparable me inspiraba, que mi penitencia resultó menos dolorosa de lo que debía haber sido. Entonces reanudé mi camino, pero dejé el corazón en aquel lugar. Cualquier otro día habría permanecido fuera de la casa hasta la caída de la noche, pero aquel, a eso de la media tarde, ya estaba de vuelta en el jardín, interesado por aquellas pocas flores sin importancia que nunca antes me había detenido a observar. Mi espera fue en vano. La chica no apareció. Aquella noche de inquietud le siguió un día de expectación y desilusión, pero el día siguiente, mientras caminaba por el barrio sin rumbo, me la encontré. Desde luego no volví a hacer la tontería de descubrirme. Ni siquiera me atreví a dedicarle una mirada demasiado larga para expresar mi interés. Sin embargo, mi corazón latía aceleradamente. Tenía temblores y, cuando me dedicó con sus grandes ojos negros una mirada de evidente reconocimiento, totalmente desprovista de descaro o coquetería, me sonrojé. No te cansaré con más detalles. Solo añadiré que volví a encontrármela muchas veces, aunque nunca le dirigí la palabra ni intenté llamar su atención. Tampoco hice nada por conocerla. Tal vez mi autocontrol, que requería un sacrificio tan abnegado, no resulte claramente comprensible. Es cierto que estaba locamente enamorado, pero ¿cómo puede uno cambiar su forma de pensar o transformar el propio carácter? Yo era lo que algunos estúpidos llaman, y otros más tontos aún gustan ser llamados, un aristócrata. Y, a pesar de su belleza, de sus encantos y elegancia, aquella chica no pertenecía a mi clase.
Me enteré de su nombre y supe algo acerca de su familia. Era huérfana y vivía en la casa de su tía, una gruesa señora de edad, inaguantable, de la que dependía. Mis ingresos eran escasos y no tenía talento suficiente como para casarme. Debe ser una cualidad que nunca he tenido. La unión con aquella familia habría significado llevar su forma de vida, alejarme de mis libros y estudios y, en el aspecto social, descender al nivel de la gente de la calle. Sé que este tipo de consideraciones son fácilmente censurables y no me encuentro preparado para defenderlas. Acepto que se me juzgue, pero, en estricta justicia, todos mis antepasados, a lo largo de generaciones, deberían ser mis codefensores, y debería permitírseme invocar como atenuante el mandato imperioso de la sangre. Cada glóbulo de ella está en contra de un enlace de este tipo. En resumen, mis gustos, costumbres, instinto e incluso la sensatez que pueda quedarme después de haberme enamorado se vuelven contra él. Además, como soy un romántico incorregible, encontraba un encanto exquisito en una relación impersonal y espiritual que el conocimiento podía convertir en vulgar, y el matrimonio con toda seguridad disiparía. Ninguna criatura, arguía yo, podría ser más encantadora que esta mujer. El amor es un sueño delicioso. Entonces, ¿por qué razón iba yo a procurar mi propio despertar? El comportamiento que se deducía de toda esta apreciación y parecer era obvio. Mi honor, orgullo y prudencia, así como la conservación de mis ideales, me ordenaban huir, pero me sentía demasiado débil para ello. Lo más que podía hacer, y con gran esfuerzo, era dejar de ver a la chica, y eso fue lo que hice. Evité incluso los encuentros fortuitos en el jardín. Abandonaba la casa solo cuando sabía que ella ya se había marchado a sus clases de música, y volvía después de la caída de la noche. Sin embargo, era como si estuviera en trance. Daba rienda suelta a las imaginaciones más fascinantes y toda mi vida intelectual estaba relacionada con ellas. Ay, querido amigo, tus acciones tienen una relación tan clara con la razón que no puedes imaginarte en el paraíso de locura en el que viví. Una tarde, el diablo me hizo ver que era un idiota redomado. A través de una conversación desordenada y sin buscarlo, me enteré por la cotilla de mi casera que la habitación de la joven estaba al lado de la mía, separada por una pared medianera. Llevado por un impulso torpe y repentino, me di unos golpecitos suaves en la pared. Evidentemente no hubo respuesta, pero no tuve humor suficiente para aceptar un rechazo. Perdí la cordura y repetí esa tontería, esa infracción, que de nuevo resultó inútil, por lo que tuve el decoro de desistir. Una hora más tarde, mientras estaba concentrado en algunos de mis estudios sobre el infierno, oí, o al menos creí oír, que alguien contestaba a mi llamada. Dejé caer los libros y de un salto me acerqué a la pared donde, con toda la firmeza que mi corazón me permitía, di 3 golpes. La respuesta fue clara y contundente. 1, 2, 3. Una exacta repetición de mis toques. Eso fue todo lo que pude conseguir, pero fue suficiente. Demasiado, diría yo. Aquella locura continuó a la tarde siguiente, y en adelante durante muchas tardes, y siempre era yo quien tenía la última palabra. Durante todo aquel tiempo me sentí completamente feliz, pero, con la terquedad que me caracteriza, me mantuve en la decisión de no ver a la chica. Un día, tal y como era de esperar, sus contestaciones cesaron. «Está enfadada», me dije, «porque cree que soy tímido y no me atrevo a llegar más lejos». Entonces decidí buscarla y conocerla y... bueno, ni supe entonces, ni sé ahora lo que podría haber resultado de todo aquello. Solo sé que pasé días intentando encontrarme con ella, pero todo fue en vano. Resultaba imposible verla u oírla. Recorrí infructuosamente las calles en las que antes nos habíamos cruzado. Vigilé el jardín de su casa desde mi ventana, pero no la vi entrar ni salir. Profundamente abatido, pensé que se había marchado, pero no intenté aclarar mi duda preguntándole a la casera, a la que tenía una tremenda ojeriza desde que me habló de la chica con menos respeto del que yo consideraba apropiado. Y llegó la noche fatídica. Rendido por la emoción, la indecisión y el desaliento, me acosté temprano y conseguí conciliar un poco el sueño. A medianoche hubo algo, un poder maligno empeñado en acabar con mi paz para siempre, que me despertó y me hizo incorporarme para prestar atención a no sé muy bien qué. Me pareció oír unos ligeros golpes en la pared, el fantasma de una señal conocida. Un momento después se repitieron. 1, 2, 3, con la misma intensidad que la primera vez, pero ahora un sentido de alerta y tensión los recibía. Estaba a punto de contestar cuando el enemigo de la paz intervino de nuevo en mis asuntos con una pícara sugerencia de venganza. Como ella me había ignorado cruelmente durante mucho tiempo, yo le pagaría con la misma moneda. ¡Qué tontería! Que Dios sepa perdonármela. Durante el resto de la noche permanecí despierto, escuchando,
y reforzando mi obstinación con cínicas justificaciones. A la mañana siguiente, tarde, al salir de la casa, me encontré con la casera, que entraba. «Buenos días, señor Dampier», dijo. «¿Se ha enterado usted de lo que ha pasado?» Le dije que no, de palabra, pero le di a entender con el gesto que me daba igual lo que fuera. No debió captarlo porque continuó. «A la chica enferma de al lado». «¿Cómo? ¿No ha oído nada? Llevaba semanas enferma y ahora...». Casi salté sobre ella. «¿Y ahora?», grité. «¿Y ahora qué?». «Está muerta», dijo. «Pero aún hay algo más. A mitad de la noche, según supe más tarde, la chica se había despertado de un largo estupor, tras una semana de delirio, y había pedido, este fue su último deseo, que llevaran su cama al extremo opuesto de la habitación. Los que la cuidaban consideraron la petición un desvarío más de su delirio, pero accedieron a ella, y en ese lugar aquella pobre alma agonizante había realizado la débil aspiración de intentar restaurar una comunicación rota, un dorado hilo de sentimiento entre su inocencia y mi vil monstruosidad, que se empeñaba en profesar una lealtad brutal y ciega a la ley del ego. ¿Cómo podía reparar mi error? Se pueden decir misas por el descanso de almas que, en noches como esta, están lejos, por espíritus que son llevados de acá para allá por vientos caprichosos, y que aparecen en la tormenta y la oscuridad con signos y presagios que sugieren recuerdos y augurios de condenación. Esta ha sido su tercera visita. La primera vez fui escéptico y verifiqué por métodos naturales el carácter del incidente. La segunda, respondí a los golpes, varias veces repetidas, pero sin resultado alguno. Esta noche se completa la tríada fatal de la que habla Parapelius Necromantius. Eso es todo lo que puedo decir. Cuando hubo terminado su relato, no encontré nada importante que decir, y preguntar habría sido una impertinencia terrible. Me levanté y le di las buenas noches, de tal forma que pudiera captar la compasión que sentía por él. En señal de agradecimiento, me dio un silencioso apretón de manos. Aquella noche, en la soledad de su tristeza y remordimiento, entró en el reino de lo desconocido. La ventana tapiada, por Ambrose Bierce. En 1830, a solo unas pocas millas de donde hoy se levanta la gran ciudad de Cincinnati, se extendía un inmenso e impenetrable bosque. La región entera fue poblada por gente de la frontera, incansables almas que, tan pronto como construyeron hogares habitables fuera de la naturaleza salvaje y algún grado de prosperidad que hoy llamaríamos indigencia, impelidos por algún misterioso impulso de su naturaleza, abandonaron todo y se dirigieron hacia el oeste lejano para encontrar nuevos peligros y privaciones en un esfuerzo por lograr de nuevo las exiguas comodidades a las que habían renunciado voluntariamente. Muchos de ellos habían dejado ya esa región de los antiguos asentamientos, pero entre aquellos que permanecieron hubo uno que había sido de los primeros en llegar. Él vivía solo en una cabaña de troncos rodeada por todas partes por el bosque, de cuya lobreguez y silencio pareció ser parte, ya que nadie más le vio sonreír o decir una palabra innecesaria. Sus simples necesidades fueron suplidas por la venta o el trueque de pieles de animales salvajes del río, pero no por cosas que él hizo sobre la tierra, que si hubiera sido necesario, podría haber reclamado como propias por derecho. Hubo evidencias de mejoras, unos pocos acres de terreno a un lado de la casa en la que se habían talado algunos de sus árboles, los deteriorados tocones cubiertos a medias por los nuevos brotes que nacían a pesar de la destrucción producida por el hacha. El entusiasmo del hombre por la agricultura había aparentemente ardido con una lánguida llama, expirando en penitenciales cenizas. La pequeña cabaña, con su chimenea de troncos, su techo de tejas arqueadas, atravesadas por maderos y sellados con barro, tenía una sola puerta y, opuesta a la misma, una sola ventana, que estaba tapiada. Nadie podía recordar un tiempo en que no lo estuviera, y nadie nunca supo el porqué, ciertamente no por el desagrado del ocupante hacia la luz y el aire. En aquellas raras ocasiones en que un cazador había pasado por aquel solitario lugar, el recluso comúnmente era visto tomando sol en la puerta, si es que el cielo le proveía con sus rayos. Yo creo que unas pocas personas quedan con vida que conocen el secreto de esta ventana, y yo soy uno de ellos, como ustedes podrán verlo. El nombre del hombre se decía que era Murlock. Aparentaba 70 años, pero realmente tenía unos 50. Algo que no eran los años había influido en su envejecimiento. Su pelo y su larga barba eran blancas, y sus ojos, grises como sin lustre, hundidos,
Su rostro excepcionalmente mostraba arrugas que parecían formar parte de dos sistemas que se cruzaban. Su figura era alta y parca, y tenía los hombros un poco encorvados, como si estuviera cargando algo. Yo nunca lo vi, sino que supe todo esto a través del relato del abuelo, quien me contó la historia cuando era niño. Él lo había conocido cuando vivía cerca de allí, en aquellos años. Un día Murloc fue encontrado en su cabaña, muerto. No era el momento ni el lugar para jueces de instrucción y periódicos, y supongo que todos asumieron que había muerto por causas naturales, ya que, de no ser así, me lo habrían dicho y debería recordarlo. Solo sé que con lo que probablemente fuera un sentido de idoneidad, el cuerpo fue enterrado cerca de la cabaña, junto a la tumba de su esposa, quien le había precedido por tantos años que la tradición local casi no recordaba su existencia. Esto finaliza el último capítulo de esta historia real, exceptuando el hecho de que muchos años después, con un parecido espíritu intrépido, yo entré en ese lugar y me acerqué lo suficiente a la cabaña en ruinas como para lanzar una piedra sobre ella, y entonces corrí huyendo del fantasma que todo chico bien informado sabía que habitaba el lugar. Pero existe un capítulo anterior contado por mi abuelo. Cuando Murloc construía su cabaña, empezó decididamente a conformar la granja trabajando con su hacha, sirviéndose del rifle como apoyo. Él era joven, fuerte y lleno de esperanza. Se había casado en aquel país del este de donde procedía, como era costumbre, con una joven devota y honesta que compartía con él los peligros y las privaciones de rigor, siempre con un espíritu alegre. No se recuerda su nombre. La tradición guarda silencio en cuanto a sus encantos personales, aunque la duda se mantiene. Pero Dios prohíbe que yo la comparta. De su afecto y felicidad, hay evidentes muestras en todos y cada uno de los días de viudedad vividos por el hombre. ¿Qué si no el magnetismo de unos benditos recuerdos podría haber encadenado a un espíritu aventurero a un lugar como ese? Un día Murloc regresó de una cacería en un lugar distante del bosque y encontró a su mujer postrada con fiebre y delirando. No había médico en millas, no había vecinos, tampoco ella estaba en condición de carecer de atención, así que él ejerció también la tarea de atenderla y curarla, pero al tercer día entró en coma y falleció, aparentemente, sin jamás regresar a su sano juicio. Por lo que yo sé de una naturaleza como la de él, podemos aventurar algunos detalles del perfil dibujado por mi abuelo. Cuando se convenció que estaba muerta, Murloc tuvo aún sentido como para recordar que la muerte debe ser seguida por el entierro. En preparativos para su sacra labor, cometió un error tras otro, haciendo algunas cosas de manera incorrecta y otras que había hecho correctamente, las volvió a hacer una y otra vez. Sus fallas ocasionales, en llevar a término cosas simples y ordinarias, lo llenaron de estupor como el de un borracho que se cuestiona por la suspensión de las leyes familiares naturales. También se sorprendió por no llorar, sorprendido y un poco avergonzado. Seguro que no es bueno no llorar por los muertos. Mañana, dijo en voz alta, tengo que hacer el ataúd y enterrarla, y entonces la echaré de menos cuando no la vea más. Pero ahora, ella está muerta, por supuesto. Pero todo está bien. De alguna manera debe ser así. Las cosas no pueden ser tan malas como parecen. Él permaneció sobre el cadáver por la noche, ajustando el cabello y dándole los últimos, haciéndolo de manera muy mecánica, con cuidado casi desalmado, y con un sentido de convicción en su mente de que todo aquello estaba bien, como si la fuera a tener de nuevo consigo, y todo fuera explicado. Nunca había experimentado el dolor. Su capacidad de sentirlo no había sido jamás utilizada. Ni su corazón ni su mente podían concebirlo. No sabía lo que era un golpe bajo. Este conocimiento vendría después, y jamás se marcharía. El dolor es un artista de poderes tan variados como los instrumentos con los que interpreta sus cantos fúnebres hacia los muertos, evocando desde las más agudas y finas notas hasta los acordes más graves y bajos que pulsan el lento y recurrente latido de un tambor distante. Algunos se asustan, otros se quedan pasmados. Para este viene como un flechazo certero, punzando toda la sensibilidad de una vida entusiasta. Para el otro, como el golpe de una masa, que aplasta todo e inmoviliza todo. Vamos a concebir que Murloc se vio afectado de esta manera, y aquí estamos en un campo de no mayor seguridad que la de la mera conjetura, que ni bien terminó su pía labor, se sentó en una silla a un lado de la mesa en la que yacía el cuerpo, y depositó sus brazos en el borde de la mesa, dejando caer su cara en ellos, sin lágrimas y en exceso cansado. En ese momento provino desde la ventana abierta un sonido como de aullido de un chico perdido en las lejanías del oscuro bosque, pero el hombre no se movió. De nuevo, y más cercano que antes,
Sonó el aullido sobrenatural. Quizás era una bestia salvaje, quizás era un sueño. Para Murloc estaba dormida. Algunas horas después, como luego se supo, el desgraciado vigía se despertó y deslizó su cabeza de los brazos, intentando escuchar sin saber por qué. Allí en la negra oscuridad, al lado de la muerte, recordando todo sin asustarse, forzó la vista para ver mejor. No sabía el qué. Todos sus sentidos estaban alerta, su respiración se suspendió. La sangre se le detuvo en las venas como respaldando el silencio. ¿Quién o qué lo había despertado? ¿Y dónde estaba? Súbitamente la mesa crujió bajo sus brazos, y al mismo tiempo escuchó, o creyó escuchar, un ligero, un paso suave, otro. Suena como si fuera de un pie desnudo sobre el suelo. Estaba aterrorizado, paralizado, sin poder gritar o moverse. Necesariamente esperó. Esperó allí en la oscuridad lo que parecieron siglos de un espanto tal que, hasta donde sabemos, nadie ha vivido nunca para contarlo. Trató en vano de pronunciar el nombre de la mujer muerta. También en vano su mano se estiró y palpó la mesa, para ver si ella estaba allí. Su garganta estaba atenazada y sus brazos y manos eran como plomo. Entonces ocurrió lo más espeluznante. Un cuerpo pesado pareció ser arrojado violentamente contra la mesa, con tal ímpetu que lo empujó contra su pecho tan fuertemente como para tumbarlo. Al mismo tiempo, oyó y sintió el impacto de algo sobre el piso, algo que chocó con tanta violencia que la casa entera se movió por el impacto. Siguió una reyerta y una sucesión de sonidos imposibles de describir. Murloc se levantó. El miedo excesivo pasó a tomar control de sus facultades. Pasó una mano sobre la mesa. No había nada ahí. Hay un punto en que el terror puede conducir a la locura, y la locura incita a la acción, sin ninguna intención definida, sin ningún motivo, pero con el obstinado impulso de un loco. Murloc pegó un brinco hacia la pared, donde estaba su arma cargada, y la descargó sin apuntar a ningún sitio concreto. Con el relámpago que iluminó la estancia, vio una enorme pantera arrastrando el cadáver de su mujer a través de la ventana, los dientes clavados en su garganta. Luego hubo una oscuridad más negra que la de antes, y silencio. Y cuando regresó a la conciencia, el sol brillaba, y los pájaros cantaban en los árboles del bosque. El cuerpo quedó cerca de la ventana, donde la bestia lo dejó allí antes de partir asustada por el fogonazo y la detonación del rifle. Las ropas estaban despedazadas, el largo cabello desordenado, las piernas quedaron desparramadas. Desde la garganta, horriblemente lacerada, había un manchón sanguinoliento que todavía no había coagulado. La cinta con la que había vendado las muñecas estaba rota, las manos fuertemente crispadas. Entre los dientes, tenía un fragmento de la oreja del animal. El desconocido, por Ambrose Bierce. Un hombre salió de la oscuridad y penetró en el pequeño círculo iluminado por nuestro lánguido fuego de campamento, sentándose en una roca. No son los primeros en explorar esta región, comentó con voz grave. Nadie puso en duda su afirmación. Él mismo era prueba de esa verdad, pues no formaba parte de nuestro grupo y debía de encontrarse en algún lugar cercano cuando acampamos. Además, debía tener compañeros no muy lejos, pues no era un lugar en el que resultara conveniente vivir o viajar solo. Durante una semana, sin contarnos a nosotros ni a nuestros animales, los únicos seres vivos que habíamos visto eran serpientes de cascabel y sapos cornudos. En un desierto de Arizona no se puede coexistir demasiado tiempo tan solo con criaturas como aquellas. Uno debe llevar animales, suministros, armas, un equipo, y todo eso significa camaradas. Pudo surgir, quizás, una duda con respecto a qué tipo de hombre podían ser los camaradas de aquel desconocido tan escasamente ceremonioso, a lo que hay que añadir que había en sus palabras algo que podía interpretarse como un desafío, y que hizo que cada uno de la media docena de caballeros aventureros que éramos nosotros nos irguiéramos, sin dejar de estar sentados, y lleváramos una mano al arma, un acto que en aquel tiempo y lugar era significativo, una posición de expectativa. El desconocido no prestó ninguna atención a aquel acto, y volvió a hablar con el mismo tono monótono y carente de inflexión con el que había pronunciado su primera frase. Hace 30 años, Ramón Gallegos, William Shaw, George W. Kent y Berry Davis, todos ellos de Tucson, cruzaron los montes de Santa Catalina y viajaron hacia el oeste, hasta el punto más lejano que permitía la configuración del país. Nos dedicábamos a la prospección y teníamos la intención de, si no encontrábamos nada, cruzar el río Gila en algún punto cercano a Big Bend.
donde teníamos entendido que había un asentamiento. Llevábamos un buen equipo, pero carecíamos de guía. Tan solo Ramón Gallegos, William Shaw, George W. Kent y Berry Davis. El hombre repitió los nombres clara y lentamente, como si pretendiera fijarlos en la memoria de su público, cada uno de los cuales lo observaba ahora atentamente, pues se había reducido algo la aprehensión de que sus posibles compañeros estuvieran en algún lugar de la oscuridad que parecía rodearnos como si fuera un muro negro. En las maneras de ese historiador voluntario no se sugería ningún propósito inamistoso. Sus actos se asemejaban más a los de un lunático inofensivo que a los de un enemigo. No éramos tan nuevos en el país como para no saber que la vida solitaria de muchos hombres de las llanuras había producido una tendencia a desarrollar excentricidades de conducta y de carácter que no siempre eran fáciles de distinguir de la aberración mental. Un hombre es como un árbol. Dentro de un bosque de compañeros crecerá tan recto como su naturaleza individual y genética se lo permita. Pero a solas y en campo abierto, cede a las tensiones y torsiones deformadoras que le rodean. Pensamientos semejantes cruzaron mi mente mientras observaba al hombre desde la sombra de mi sombrero, que tenía inclinado para que la luz del fuego no me diera en los ojos. Sin duda se trataba de un grillado, pero ¿qué podía estar haciendo allí, en el corazón de un desierto? Puesto que he decidido contar esta historia, me gustaría ser capaz de describir el aspecto de este hombre. Eso sería lo natural. Desgraciadamente y en cierta medida extrañamente, me siento incapaz de hacerlo con algún grado de confianza, pues más tarde ninguno de nosotros coincidió en cuanto a la ropa que llevaba o el aspecto que tenía. Y cuando traté de anotar mis impresiones, ese aspecto me fue esquivo. Cualquiera puede contar una historia. La narración es una de las facultades elementales de nuestra raza, pero el talento para la descripción es un don. Como nadie rompiera el silencio, el desconocido siguió hablando. El país no era entonces lo que es ahora. No había ni un solo rancho entre Gila y el Golfo. Había un poco de casa desperdigada por las montañas y cerca de las infrecuentes charcas, hierba suficiente para evitar que nuestros animales murieran de hambre. Si teníamos la suerte de no encontrarnos con los indios, podíamos seguir avanzando, pero al cabo de una semana el propósito de la expedición había cambiado. En lugar de descubrir riquezas, intentábamos conservar la vida. Habíamos llegado demasiado lejos para poder regresar, de manera que lo que teníamos delante no podía ser peor de lo que nos aguardaba detrás, así que seguimos avanzando, cabalgando por la noche para evitar a los indios y el calor intolerable y ocultándonos durante el día lo mejor que podíamos. En ocasiones, cuando habíamos agotado el suministro de carne de animales salvajes y vaciado nuestras cantimploras, teníamos que pasar varios días sin comer ni beber. Luego una charca o una pequeña laguna en el fondo de un arroyo nos permitían restaurar nuestras fuerzas y salud, por lo que éramos capaces de disparar a algún animal salvaje que también hubiera buscado el agua. A veces era un oso, otras un antílope, un coyote, un puma, lo que Dios quisiera. Todo era comida. Una mañana, cuando rodeábamos una cordillera tratando de encontrar algún paso, nos atacó un grupo de apaches que había seguido nuestro rastro hasta el barranco que no está lejos de aquí. Sabiendo que nos superaban en número 10-1, no tomaron ninguna de sus habituales y cobardes precauciones, sino que se lanzaron sobre nosotros al galope, disparando y gritando. La lucha era interminable. Presionamos a nuestros débiles animales para que subieran el barranco mientras hubiera espacio para poner una pezuña. Bajamos de nuestras sillas y nos dirigimos hacia el chaparral que había en una de las pendientes, abandonando todo nuestro equipo al enemigo. Pero todos conservamos el rifle. Ramón Gallegos, William Shaw, George W. Kent y Berry Davis. El mismo y viejo grupo, comentó el humorista que había entre nosotros. Era un hombre del oeste que no estaba familiarizado con las costumbres decentes de la relación social. Un gesto de desaprobación de nuestro jefe le hizo callar, permitiendo al desconocido proseguir con el relato. Los salvajes también desmontaron y algunos de ellos subieron el barranco hasta más allá del punto por el que nos habíamos ido, cortándonos cualquier retirada en esa dirección y obligándonos a ascender. Desgraciadamente el chaparral solo se extendía a una corta distancia por la pendiente, y cuando llegamos al campo abierto que había más arriba recibimos los disparos de una docena de rifles. Pero los apaches disparaban muy mal cuando lo hacían deprisa, y quiso Dios que ninguno de nosotros cayera. 20 metros más arriba, más allá del borde de los matorrales, había unos riscos verticales, y, directamente enfrente de nosotros, una estrecha abertura. Corrimos hacia ella y nos encontramos en una caverna tan grande como una habitación ordinaria de una casa. Allí estaríamos a salvo durante un tiempo. Un hombre con un rifle de repetición podría defender la entrada contra todos los apaches del mundo.
Pero contra el hambre y la sed no teníamos defensa. Conservábamos el valor, pero la esperanza era un término del recuerdo. No vimos después a ninguno de aquellos indios, pero por el humo y el resplandor de las hogueras que habían encendido en el barranco, sabíamos día y noche que nos vigilaban. Con los rifles preparados, desde el margen de los matorrales, sabíamos que si intentábamos salir, ni uno solo de nosotros podía dar 3 pasos sin caer abatido. Resistimos durante 3 días vigilando por turnos, hasta que nuestro sufrimiento se hizo insoportable. Entonces, la mañana del 4.º día, Ramón Gallegos dijo: «Señores, no sé del buen Dios ni de lo que a éste le complace. He vivido sin religión y no conozco la de ustedes. Perdónenme, señores, si les sorprendo, pero para mí ha llegado el momento de ganarle la partida al Apache». Se arrodilló en el suelo rocoso de la cueva, acercó la pistola a su sien y dijo: «Madre de Dios, ven por el alma de Ramón Gallegos». Y así nos dejó, a William Shaw, George W. Kent y Berry Davis. Yo era el jefe y me correspondía hablar. Fue un hombre valiente, supo cuándo morir y cómo. Es una estupidez morir de sed y caer bajo las balas de los apaches, o ser despellejados vivos. Eso es de mal gusto. Unámonos a Ramón Gallegos. Tiene razón, dijo William Shaw. Tiene razón, dijo George W. Kent. Extendí los miembros de Ramón Gallegos y le puse un pañuelo sobre el rostro. Entonces William Shaw dijo: «Me gustaría seguir teniendo este aspecto, un poco más». Y George W. Kent dijo que pensaba lo mismo. «Así será», dije yo. «Los Diablos Rojos aguardarán una semana. William Shaw y George W. Kent, vengan y arrodíllense». Así lo hicieron, y yo quedé en pie delante de ellos. «Dios Todopoderoso, Padre nuestro», dije yo. «Dios Todopoderoso, Padre nuestro», dijo William Shaw. «Dios Todopoderoso, Padre nuestro», dijo George W. Kent. «Perdónanos nuestros pecados», dije yo. «Perdónanos nuestros pecados», dijeron ellos, «y recibe nuestras almas. Amén». Les coloqué junto a Ramón Gallegos y cubrí sus rostros. Se produjo una rápida conmoción al otro lado del fuego del campamento. Un miembro de nuestro grupo se había puesto en pie con pistola en mano. ¿Y tú te atreviste a escapar?, gritó. ¿Has tenido el valor de permanecer vivo? Eres un perro cobarde, y yo haré que te unas a ellos, aunque luego me ahorquen a mí. Pero saltando como una pantera, nuestro capitán se lanzó sobre él y le sujetó la muñeca. «Detente, Sam Johnstein, detente». Todos nos habíamos puesto en pie, salvo el desconocido, que permanecía sentado, inmóvil y aparentemente sin prestar atención. Alguien tomó a Johnstein por el brazo. «Capitán, aquí hay algo que no concuerda», dije yo. «Este tipo es un lunático o simplemente un mentiroso. Un sencillo mentiroso al que Johnstein no tiene derecho de matar. Si formó parte de ese grupo es que había 5 hombres y no ha nombrado a uno de ellos, probablemente a sí mismo». «Cierto», contestó el capitán soltando al insurgente, que se sentó. «Aquí hay algo inusual. Hace años se encontraron 4 cuerpos de hombres blancos, vergonzosamente mutilados y sin el cuero cabelludo, en los alrededores de la boca de esa cueva. Los enterraron allí. Yo mismo he visto las tumbas y mañana las veremos todos». El desconocido se levantó y nos pareció muy alto bajo la luz del fuego menguante, pues por prestar atención a su historia, nos habíamos olvidado de alimentarlo. «Había 4», repitió él. «Ramón Gallegos, William Shaw, George W. Kent y Berry Davis». Reiterando su lista de muertos, caminó hacia la oscuridad y no volvimos a verle. En ese momento se aproximó a nosotros un miembro del grupo que había estado de guardia, llevando el rifle en la mano y algo alterado. Capitán, durante la última hora he visto a 3 hombres allí arriba», dijo, señalando en la dirección que había tomado el desconocido. «Pude verlos claramente, pues la luna está alta, pero como no tenían armas y yo les cubría con la mía, pensé que les correspondía a ellos hacer cualquier movimiento. Pero no hicieron ninguno, maldita sea, y me han puesto nervioso». «Vuelve a tu puesto y quédate allí hasta que vuelvas a verlos», contestó el capitán. «Los demás acuéstense de nuevo, o los arrojaré al fuego a patadas». El centinela se retiró obediente, lanzando juramentos y no regresó en toda la noche. Cuando estábamos preparando nuestras mantas, Junsi, que era un temperamental, dijo: «Le ruego que me perdone, capitán, pero ¿quién diablos piensa usted que son?».
Ramón Gallegos, William Shaw y George W. Kent. ¿Y qué me dice de Berry Davis? Tendría que haberle disparado. Habría sido totalmente innecesario. No podrías haberle matado otra vez. Vamos, ya duérmete.